ajedrez normalito. Ya hacía tiempo que no hacíamos una partida de ajedrez normalito. Creo que es bueno para el cerebro, bueno para la salud, jugar de vez en cuando ajedrez mientras grabas un video, mientras piensas, mientras hablas, después de una jornada laboral agotadora, claro. Tenemos todas las de ganar. Uy, aquí. De acuerdo, vamos a intentar concentrarnos. Ya tenemos un peón de desventaja. Tarara miku miku uiu, miku miku uiu, miku miku uiu, miku miku uiu, miku miku, you can call me Miku. 2020, holding in your Wi-Fi, holding secrets, anyone can find me. I'm thinking Miku, Miku, uiu, Miku, Miku, uiu, Miku, Miku, uiu, Miku, Miku, uiu. Tuk, 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 tuk. Follow me again, follow me again. Au. To. Final de dama con toses. Es la primera vez que me pasa. Suele ser chungo, ¿eh? Necesito intercambiar las damas. Exacto. Ahora tengo un poquito más de posibilidades. Sin el intercambio de damas se vuelve feo, ¿no? Lo siguiente. Porque ahora hay peoncitos de desventaja. Y el rey va a tener que ir a apoyar. Aquí tenemos líneas bastante interesantes. Si es que el otro rey no quiere interferir. Podría buscar la contra. Se ve interesante. A ver qué decide nuestro queridísimo oponente. Vale. Sí, no hay mucho que comentar, solamente que se ha complicado bastante. Porque ahora la columna está abierta para él. Yo hubiera hecho lo mismo.
Podría buscar contrajuego. Todavía pienso en esta casilla. Vale. Eso a ver si funciona, porque yo nunca, y repito, esta situación nunca la he vivido en toda mi vida. Sé que es difícil. Amigo. Se ha volteado la tortilla. Victoria, por suerte, estaba bastante preocupado. Bastante preocupado. Espero que sea una señal del cielo y así tenemos una noche con victorias y pocas derrotas. Debería ponerle nombre a mis tácticas, ¿eh? Esta se va a llamar la apertura kamikaze. Como veis, rápidamente intercambio el alfil izquierdo por el caballo derecho. Desde mi punto de vista. Ahora retrocedemos a posiciones iniciales, ganamos terreno. Y vamos a desarrollar el hada de dama. Por decir algo. ¿Qué? Prefiero perder la dama, loco. Puede sonar ilógico, ¿no? Pero no, yo tengo mi fundamento para hacer eso. Tengo mi fundamento y significa que tengo un plan. Creo que se acabó el plan, ¿no? Hasta ahí llegó el plan. Ok, hay que reconocer cuando alguien te ha dado una paliza, pues se le da la victoria y ya está, no hay por qué darle demasiada vuelta. Ya que hablamos de perder, me gustaría levantar el nombre del Chocas. No levantarás el nombre del Chocas en vano. Él y otros como él dicen que ser competitivo es un rasgo importante, no solamente en los juegos, sino en la vida misma. Mi respuesta sería sí y no. ¿Qué es eso? Sí, porque hay que ser competitivo si quieres conseguir ciertas cosas. Pero más que competitivo, yo diría que tienes que ser competente en hacer algo. Y también en temas específicamente de videojuegos,
Si quieres, madre mía, perdón, voy a hablar de esto después, ¿eh? Este tío está bastante fuerte. Es importante. Ya ves, yo voy a tener que decidir competir a cambio de ganar esta partida, porque ya, ¿qué me gana? Un peón. Un peón, vale. Eh, ya se ha entrado. Bueno. ¿Eh? Bueno. Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, solamente. Ok, madre mía, creo que esta partida ha ejemplificado perfectamente la respuesta que acabo de dar respecto a la afirmación del Chocas y otros como él que dicen, ¿no? Que si tú no eres competitivo en los videojuegos, nunca vas a ser nadie en la vida, ¿no? Y yo mientras estaba intentando hablar de ello, el compañero aquí empieza a apretarme, entonces... Pero lo que yo hago no es por lo que el Chocas dice, sino porque yo decido que quiero ganar. Lo decido en este momento, como si puedo estar motivado, qué tan motivado para ganar. Cada uno tendrá sus motivaciones, ¿no? A mí me hace feliz el ganar. El perder no me hace infeliz tampoco, porque... Pero tampoco voy a decir menospreciar y decir, es solo un juego, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con eso, porque si es solo un juego, estás jugando como los niños pequeños, ¿no? Que juegan al parque, a cualquier juego yo no sé los juegos de hoy día que harán un juego de móvil que no tienen sentido, entonces eso sí es un juego, eso por pasar el rato, como quien diría, ¿no? Pero aquí tenemos principalmente dos objetivos en este canal, y ya que estamos, pues vamos a aprovechar para decirlos, ya que en ninguno de los videos se explica claramente de qué vamos. Yo pensé que estaba claro, algunos lo entenderán, pero mucha gente me ha preguntado, no entiendo este canal de qué es. Pues tenemos dos objetivos. Uno, enseñar o recordar a la gente a ser valiente, sí, a tener valor. Pues en este caso por medio de la estrategia. Cuando tú juegas, o nuevamente tocamos, o sea que todo está relacionado, ¿no? El juego competitivo, juegas contra otra persona. Y el ajedrez es un juego difícil de por sí. Pero cuando tú te enfrentas mentalmente a la persona que está al otro lado, te ves forzada a pensar más todavía, ¿no? Y eso te produce una presión. Y por lo tanto necesitas ser valiente, en mi opinión. El ajedrez se puede jugar de varias formas, ¿no? Pero aquí en este canal fomentamos la valentía. Por eso hago jugadas arriesgadas, jugadas agresivas. Muy rara vez yo me encierro, ¿no?, en posiciones atrás y buscar ser defensivo, cosas de estas, ¿no? No, sino que vamos a por todas, y la filosofía de cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo y lo que pienso yo, y más o menos lo que quiero transmitir con las partidas de ajedrez y con los juegos de StarCraft. También lo segundo que quiero enseñar es el esfuerzo. Estas cosas la gente las sabe, ¿eh? Por eso se llama recordatorio. Solamente nosotros no enseñamos directamente a ser valientes, sino lo recordamos más bien. El recordar, el ser valiente es un rasgo muy apreciable, ya sea por ejemplo en un aspecto muy importante en la vida como es conseguir trabajo, ¿no?
si tú cualquier trabajo que quieras hacer, no puedes tú hacerlo con miedo, ¿me entiendes? Tienes que ir aprendiendo y educarte a ti mismo. Y para eso se requiere valentía, ser valiente. Lo otro que requiere, hablando del mismo tema, es que tienes que ser esforzado. Si, obviamente, si tú no sabes, pues te tienes que esforzar el doble todavía. Porque yo ya te digo, ya les digo a todos que si, incluso perfectamente lo pueden saber. Si tú eres, por ejemplo, un electricista o lo que sea, tienes formación, pero aún así el trabajo es difícil. Aún así te tienes que seguir esforzando. ¿Y en qué consiste el esfuerzo a través de los videos, los juegos que hago yo? No, pues que puede ser un momento, porque a mí me ha pasado, te empiezas a cansar, pierdes bastantes veces y como que te quieres rendir, dices, bueno, un paso del juego. Puedes tomarte un descanso, sí, pero nunca lo dejes. Una vez que has descansado, esfuérzate e inténtalo otra vez. Si eres joven, pues jugando. El jugar de alguna manera te enseña a continuar, ser esforzado, ¿no? Bueno, creo que me he enrollado demasiado, pero considero que era necesario decir esto. Volviendo a esto y para terminar el video, dice, el compañero que me ha presionado tenía 71% de precisión. Y yo jugando con blancas, pues 78,7. Si vamos a ver esto rápidamente, el analizador nos dice en qué momento, claro, la máquina tiene su manera de jugar, ¿no? Pero aquí lo que aprieta mucho es el reloj, ¿no? Bien quiere decir jugada más regularilla, que no, la máquina no la haría, ¿no? Ya ves, entonces aquí no podemos verlo todo, porque yo sé que en algunas partes he regalado un alfil, pero él no lo ha visto. No sé si es más adelante. Esta jugada me ha salido bien. La descubierta se llama. Porque yo estaba amenazando mate, también por el alfil. Claro que está la torre, ¿no? Pero si por si acaso dije cuela, avanza el peón y pues error, ¿ya ve? Lo cataloga como error grave. Me como la torre y pero aquí se veían cosas muy feas, ¿eh? Se veían cosas bastante, pese a que la dama todavía defiende, pero tú esto tienes que verlo rápidamente, ¿me entiendes? Rápidamente, por eso, aunque yo no he entendido muy bien qué sucede, la dama le he replegado al toque para que solvente de alguna manera. Creo que es cuando he dejado de hablar, si me equivoco. Me ataca, le ataco. Ya ves, me cataloga como error grave. Claro, porque hay un jaque. Y después hay movidas. Claro, perdería la torre. ¿Ya ves? Uf. Qué bueno que no lo aproveché el compañero. Ha preferido intercambiar. ¿Ya ves? Mal, le dice. Mala jugada. Y encima todo por un peón. Bueno. Nada. Sí, esto es lo que dije. He regalado la torre. Este me estaba preocupando más. Este no tanto. Porque está defendido por el rey. Pero aquella torre podía perfectamente entrarse. Pero no, por eso he hecho esto. Ok. Creo que aquí se acaba la partida, ¿sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Dios quiera que sigamos adelante en las buenas y en las malas. Lo dicho, ser valientes y esforzados. Soy Cero y esto ha sido Academia Protos.